Gracias, Leandro. Entonces, 10.29 es mayor a 10 y por lo tanto no trabaja como una viga rectangular, sino como una viga T. Cuando nos da 10.29, esa es la profundidad del eje neutro, del bloque de compresión, mejor dicho. Eso quiere decir que en vez de que se encuentre acá, en este rango, está trabajando aquí abajo. Entonces, si trabaja allá abajo, trabaja como una viga T. ¿Sí? Ahora vamos a seguir el procedimiento para calcular una viga T. En primer lugar, el área de acero que hemos calculado no es real. O sea, esta área de acero no nos sirve. Tenemos que volver a calcular y verificar. El área de acero va a ser el área de acero 1 más el área de acero 2. Estas dos áreas de acero trabajan a tracción. Ninguno está trabajando a compresión. Una parte contrarresta el bloque de compresión del patín, ¿sí? Del patín. Y el otro área de acero contrarresta el bloque de compresión de parte de la viga rectangular. Entonces, por eso estoy manejando dos áreas de acero. La teoría me dice en el cuaderno que el área de acero 2 es 0.85 F'C B menos BW por HF dividido entre FY. Entonces voy a calcular cuánto es el área de acero 2. 0.85 por 210, que era el concreto, por B, que es el ancho del patín, que es 1.15, 115 en centímetros, menos el ancho de la viga, 35, por el espesor de la losa, que es 10, ¿no? Dividido entre F y E, que he elegido 4200. ¿Cuánto da el AS2? Menos 10.41. 34. 34. ¿Confirman eso? Está bien, 34, Inge. Sí, Inge, 34. Está bien, Inge. Bien, muy bien, Jenny. 34 centímetros cuadrados. ¿Sí? Bien. Esta cantidad de acero soporta un momento. Momento último va a ser momento último 1 más el momento último 2. Tenemos este momento, pero cada parte de acero soporta una cantidad de momento. Entonces, momento último 2, según el cuaderno, es phi por AS2 por FY por D menos HF medios. Entonces, esto va a ser 0,9 por 34 por 4200. El valor de D hemos calculado 51, ¿cuánto? 51, 53 menos HF es el espesor de la losa 10 entre 2. ¿Cuánto da eso?
¿Cuánto da esto? Inge, D era 51.53 o 52.23. 51.53. Ya. A ver, me han mandado un resultado. ¿Está bien esto, jóvenes? Sí. Sí, Inge. Muy bien. Bien. Positivo, Inge, positivo. Bien. Entonces, ese es el momento último 2. De aquí sé que el momento último 1 va a ser momento último menos momento último 2. Entonces, momento último 1. El momento último 1 va a ser... esto podría transformarlo, ¿no? Sería 59,80 toneladas metro, ¿no? 2, 3, 4, 5. Entonces, el momento último, ¿cuánto era? 88.2. 88.2 menos 59,80. ¿Cuánto me da? $28,4. ¿Está bien, jóvenes? Sí, está bien. Sí. Bien. Ese es el momento último que está actuando. Entonces, a partir de este es el que actúa en el bloque rectangular. Entonces, miren, hago aquí un artificio. Esta es la fórmula del momento que actúa en el bloque rectangular. Y el otro, el MU2, es el que actúa en el patín, ¿sí? En el ala. Entonces, de aquí yo puedo despejar el valor de A. 28,409 AS1. He calculado AS1. Todavía no he calculado AS1. Necesito calcular AS1 antes de hacer este artificio. A va a ser igual a AS1 por FY sobre 0.85 F'C por BW. Estoy hablando del bloque rectangular. O sea, de este bloque rectangular estoy hablando. El otro AS2 es el que actúa en el patín. ¿Sí? En los lados del patín. Bien, entonces, si es que combino esto, 28, no, mejor haré por pan, si no se van a rayar. MU1 Phi AS1 FY por D menos AS1 por FY sobre 2,085 F'C por eso. Entonces de aquí tengo que momento último 1 es 28,4 por 10 a la 5, ¿no? Para transformarlo a kilogramos centímetro por 0,9, factor de reducción. AS1 no conozco. Por FY es 4200. D era 51,53 AS1
por 4200, 2085 por 210 por 35. Ahora sí puedo despejar a ese 1 y después calcular A. A ver, ¿cuánto da eso? A ver, Jenny. Pamela, ¿dónde está? $16.32 me ha salido. Luis. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Ya. De aquí, ¿cuánto saldría el valor de A? Tomando en cuenta esta ecuación. ¿Cuánto saldría el valor de A? $10.97. Eso. Entonces, 10.97 sigue siendo mayor a 10. Entonces, significa que es viga T. O sea que estamos bien. Porque si hubiera salido rectangular, está mal, pues no ve. Estaría mal. Entonces sigue como viga T, no como rectangular. Entonces el área de acero va a ser la suma de estas dos áreas, que es 16,32 más 34 me han dictado. ¿Cuánto da eso? 50.32. Eso. Esa sería el área de acero que necesitamos. Y la anterior que habíamos calculado era 50,31. Casi hemos sacado el mismo resultado, ¿no? Pero eso es lo correcto. ¿Sí? Eso es lo correcto, jóvenes. ¿Cuántos fierros sería 50,32? Inge, ¿y cómo estaríamos acomodando esos fierros? A ver, casi no hay diferencia con el otro Inge, pero 31 nomás y el otro 32. Pero ten en cuenta que es un paquete estructural. ¿Ya? Tienen que ir arriba y abajo. Hemos asumido fierros de 32 milímetros. Entonces, podríamos acomodar eso. A ver, ¿cuántos fierros en primer lugar hace esto? 7 Arriba y fierros abajo. de 32. 7 7 pies pi sería ahí. de
56,30. 56,30. A ver, ¿podemos combinar fierro de 32 con fierro de 25? Por ejemplo, ¿qué les parece 4 de 32 y 4 de 25? ¿Cuánto da eso? A mí me parece que puede dar eso mejor. A ver, 4 phi de 32 más 4 phi de 25. ¿Cuánto da eso? $51,8. Está mejor eso, ¿no? ¿Sí? Se acerca más a este se aleja bastante. Entonces podríamos asumir este. Ahora, esto podríamos acomodar de la siguiente forma. Cuatro fierros y ¿para qué les parece? ¿Este sería el de 25 o el de 32? 32, El de 20. 32. Eso. Y ese sería 25. 25. Y 4 fierros de 25, ¿qué espaciamiento da? ¿Cuánto sería la separación entre 4 fierros de 32? Sería en primer lugar 35 menos 2 veces el recubrimiento, que sería 3 centímetros, creo que hemos dicho. Sí, 3 centímetros, menos el estribo, que sería 2 de 10 milímetros por menos el estribo. Incluso yo le pondría de 12 milímetros, ¿no? Ya, pongamos de 10 milímetros, menos 4 fierros de 32, dividido entre 1, 2, 3 espacios vacíos. Eso tiene que ser por lo menos 1 pulgada para arriba. ¿Cuánto da? $4,73. Entonces mayor a 1 pulgada, ¿no? Entonces, cumple. Entonces, eso sería el diseño. Pero el ejercicio no ha terminado ahí. Lo que tenemos que hacer ahora es verificar las cuantías. Inge, 35 menos 2, 2 por 3 menos 2 por 1 menos 4 por 3.2 sobre 3 es 9. Sí, 5 me salió a mi Inge. sale otro. A ver, Más uno, ¿dónde más están uno. las chicas? Ellas no se equivocan. 4.73. 4.73, sí. 4,7 está bien, Ya. Inge. Ya. Gracias por confirmar. Vamos a verificar las
cuantías. Entonces, la cuantía balanceada es esto. ¿Sí? De aquí tengo que esta cuantía base va a ser 0,85, beta va a ser 0,85, 210 sobre 4.200, 6.000 dividido entre 6.000 más 4.200. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? 0.0. 0,2. Sí. ¿Está bien? Sí, está bien, Inge. Bien. Más exacto de este compañero. Perfecto. El ρ2, el área de acero 2 dividido entre B por D. A ver, ¿cuánto era el área de acero 2? 34 dividido entre B, que es 35, por el valor de D. $51, 53. ¿Cuánto da? $0.01885. Gracias. Ya tengo ρ2. Ya puedo calcular la cuantía balanceada. Inge D no se tendría que volver a calcular. No, no es necesario. Porque he variado el fierro de arriba, no el fierro de abajo. O sea que no Por importaría, eso. ¿no? No, no importa. ¿Sí? No va a variar absolutamente ni un decimal. Porque el valor de D, Lucho, se lo calcula al medio. O sea, no importa de cuánto sea este fierro, aquí va a haber una pulgada de separación y solo calculo hasta ese nivel. O sea que no importa el fierro de ahí arriba. ¿Y es que variaría de abajo, sí? ¿O Claro, tampoco? claro, si variaría de abajo, tendría que volver a calcular, pero en los ejercicios anteriores que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que el valor de D no influye en casi nada. O sea, es totalmente inútil volver a calcular. Así que mejor dejarlo así. No hace variar significativamente. Y yo. 35 y aquí abajo era 115, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien ha hallado esto? Creo que me han pasado el mensaje.
¿Está bien esto? Es 0.012. Bien. Correcto. Gracias. Entonces la cuantía máxima es 0.75 por 0.012. ¿Cuánto da? Cero coma 00915. 205 después de la coma. Así, ¿no? Ujú. Sí. Bien. Ahora calculemos la cuantía. La cuantía va a ser el área de acero dividido entre B por D. Pero aquí hay un cambio que quiero advertir, que la anterior vez me he equivocado. Este valor de B en realidad tendría que ser el área. ¿Sí? Les explico. Tenemos el área de acero que hemos elegido, 51,8. Y esta área tendría que ser esto de acá. 115 por 10 más miren, D es 51,53 menos 10 sería 41,53 por 35. Eso sería la cuantía. En la anterior Inge, hemos tomado. ¿Qué pasa? en la cuantía 2, una preguntita. En la cuantía 2, ¿por qué B vale 35? No sé si eso me puede explicar un poquito. Ah, ya. Porque la cuantía 2 se habla acerca de la sección rectangular. ¿Ya? Estamos hablando de esto. De esto estamos hablando. ¿Sí? Uno, hallamos la cuantía base. Esa es la cuantía base. ¿Sí? Es un valor que no depende de la geometría. ¿A ver? Solamente depende de la cantidad de acero y la resistencia del concreto. Pero esta cuantía toma en cuenta la geometría. ¿Sí? Entonces la combinación de estas dos hacen la cuantía balanceada. Y aquí toma una relación
en respecto a la base más grande y a la base más pequeña. Entonces, este valor de acá, según las fórmulas del ACI, toma en cuenta el valor de B. Este tendría que ser así. ¿Ya? Sí. A ver, voy a repasar en el cuaderno. Tal vez me he equivocado al anotar y eso probablemente te está causando dudas. Sí, es B sobre B. ¿Ya? Entonces, según las fórmulas, es así. ¿Ya? Por eso es 35. Porque si fuera B Ya. nomás, tendría que ser 115. Gracias, Inge. Ya. ¿Cuánto da esto? Esa área es de la viga T, ¿no ve, Inge? A ver de nuevo. Esa área es Esa de, área. Es de toda la de viga toda la T. viga T. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya. Muy bien. Inge, ese 41.53 está multiplicando por 35. Sí. Ah, diferente Ah, sale ahí. 0.01989 sale. ¿así? Sí. Está bien, Inge. Ujú. Entonces, con respecto a la cuantía máxima, se pasa. A ver, ¿cómo es esto entonces? A ver. Pues no está bien esta hipótesis que estoy tomando. A ver, tómenlo como de la otra viga. B por D. No puede salir de la viga T así. No tiene lógica esto. Si fuera 115 por el D, 51.53, ¿cuánto da? 0,0087. ¿Sí? Sí. Eso es lo correcto. ¿Por qué les digo que el anterior estaba mal? Porque fíjense, para una viga normal hemos calculado esto. Y la cuantía está dentro de lo que estamos suponiendo, porque hemos hecho el análisis como para una falla dúctil, ¿sí? Preliminarmente. Y cuando hemos hecho el análisis de la viga T, hemos sacado las áreas de acero para cada elemento. Nos ha salido un área de acero prácticamente similar o idéntico. Entonces quiere decir que el procedimiento que hemos hecho estaba bien, está bien todo, ¿no? Entonces no puede la cuantía no cumplir, ¿no? Si está dentro de lo que es la falla dúctil y ha cumplido la ecuación de la falla dúctil, entonces no puede ser de que la cuantía ahora salga mal. Entonces hay una incoherencia ahí. Entonces, esto de aquí está bien de acuerdo al ACI, solo que el libro no menciona esto.
pero suponiendo que estamos averiguando esta combinación es la que nos da correctamente. Entonces, esta rectificación quiero hacer en esta parte que cuando hemos hallado acá, le hemos puesto 25. Pero ¿cuánto tendría que haber sido? 75, ¿ve? Le hemos puesto 25 y debería haber sido 75. Entonces aquí está equivocado. A ver, calcule nuevamente esto, ¿cuánto da? Cero, 117. 0.0. 117, 4. Bien. Entonces la cuantía máxima sale 0.0123. Aquí 0.0117. Entonces fíjense, este es el cambio que quiero hacer. Este valor sí va a ser el valor mayor, ¿sí? No va a ser este de aquí ni el área, sino va a ser directamente esto por esto. ¿Está claro, muchachos? Ahora hablemos de la cuantía mínima. Y esa parte podría recalcar, no lo he podido comprender también que digamos. Esa Ya. parte de ese cambio que usted estaba hablando. Ya, 0.033 es menor a la cuantía, así que todo está bien, ¿no? Entonces, esto es mayor a la mínima y esta cuantía es menor a la máxima. Entonces, está bien y está bien. Para sacar la cuantía de una viga T, de una viga rectangular, siempre voy a tomar el valor de B. En el caso de las vigas B, T o L, B va a ser siempre la parte más ancha. Yo lo he tomado esto, eso es un error, jóvenes. Hay que tomar este de acá, ¿sí? Esto multiplicado por el valor de D, como si fuera todo una sola viga rectangular. Lo que yo he hecho es suponer de que era el área por el acero, pero eso también es un error, no se hace eso. La anterior vez lo que he hecho es simplemente tomar esto pensando que como es viga T, solamente va a trabajar la parte de esto. No, tiene que ser este de acá. Entonces las ecuaciones y los resultados nos muestran que tiene que ser eso. No puede ser otra cosa, ¿sí? Lo que es nomás. Entonces esa rectificación quiero hacer respecto a la anterior clase. ¿Qué más, jóvenes?
Inge, ¿puede enfocar la parte que lo ha corregido? ¿Eso? ¿Alguna observación, jóvenes? Inge, ¿eso que ha corregido es del ejercicio anterior? Sí. Ya. Bien, esto de las vigas T y de las vigas L, nos vamos a topar constantemente con esto. Porque en la construcción siempre la losa o la viga es parte de la losa y la losa es parte también de la viga. Entonces, ¿cuándo vamos a diseñar como viga T y cuándo vamos a diseñar como viga simplemente, como viga rectangular? ¿Cuál sería la clave? Que tendríamos que verificar. A ver qué dicen, jóvenes. A ver, Daniel Franco, ¿qué dirías tú? ¿Cuándo nos damos cuenta que es viga T? ¿Cuándo nos damos cuenta que es viga rectangular? Cuando sobrepasa el patín. Ya. Podría ser más específico. A ver, Alain Nogales, ¿qué dirías tú? Cuando la profundidad del bloque de compresión es mayor al patín. Muy bien. Cuando la profundidad del bloque de compresión supera el espesor de la losa o el patín. Ahí es viga T. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en las planillas de cálculo, bueno, la mayoría de las planillas de cálculo que yo he visto diseñan como viga simplemente reforzada o como viga doblemente reforzada. Pero muchos no hacen esta verificación. Al final, como decía su compañero, nos ha salido un acero de 51 o 50.32, ¿sí?
Y cuando hemos hecho con viga rectangular nos hace ahí 50.31. Entonces uno podría pensar, ¿de qué sirve entonces hacer el cálculo como viga rectangular? Eso ha sucedido, jóvenes, porque el valor de A, miren, es 10.29. Es 0.29 se ha pasado de la losa. Y aquí hemos calculado que en realidad es 0.97. O sea, apenas se ha pasado de la losa el valor de A 1 centímetro. Apenas. ¿Sí? Y por eso no ha habido mucha diferencia, ¿no? Porque es 1 centímetro o menos. Pero si hubiera sido más, entonces las cosas van cambiando. ¿Qué le ha ayudado a esta viga? El peralte y el ancho. ¿Sí? Eso le ha ayudado a que el valor de A no baje tanto. Porque luego les digo que si el valor de A hubiera bajado más, esto no hubiera pasado. Esto hubiera sido, claro, 50-31, pero aquí hubiera sido otra cosa, más lejos. Entonces, en la construcción hemos visto que la losa es parte de la viga y van a haber siempre vigas T y van a haber siempre vigas L. Entonces, un deber o una responsabilidad que tiene el ingeniero que está calculando es verificar primero si es una viga T o es una viga rectangular. Entonces, si es una viga P, entonces lo más fácil tendría que ser cambiar alguna propiedad geométrica para que trabaje como viga rectangular. O si no, empezar a diseñar como si fuera una viga T. Pero por lo general nosotros vamos a ir en la dirección de que vamos a buscar vigas rectangulares. No vamos a buscar las vigas T. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Tenemos algunos minutos más, así que aprovecharemos el tiempo para hablar de sus proyectos, de la segunda parte del proyecto. Así que vamos a ver el Classroom. Entonces vamos a ir. Aquí tenemos la guía para la elaboración de proyectos estudiantiles. Este es el proyecto de monografía. Mañana voy a revisar sus proyectos en la mañana. Espero no darme sorpresas desagradables. Fíjense, la parte de hormigón armado, ustedes han hecho descripción del proyecto, configuración estructural. Y eso incluye predimensionamiento de los elementos. Hasta aquí. Todo esto era la primera parte de la entrega. Ese análisis sísmico no corresponde. Es otra materia. Ahora, la segunda parte tiene que ser hipótesis general, memoria de cargado. ¿Sí? Y resúmenes de esfuerzos y elementos tipo.
Entonces son estas tres partes que corresponden. Cuando hablamos de la hipótesis general, hablamos de parámetros de diseño, metrado de cargas y hipótesis de cargas. Esto de memoria de cargado se refiere a capturas de pantalla de algunas partes clave del cargado del SAP. Y esto de resúmenes de esfuerzo se refiere a presentar tablas o gráficos que muestren los resultados de la corrida del SAP. Así que vamos a hablar de hipótesis general, el punto 4. Así que vamos a bajar al punto 4. Aquí está. Hipótesis general. Para iniciar el cálculo estructural es importante definir el ambiente de trabajo. Esto quiere decir establecer los parámetros de diseño, las cargas actuantes y cómo éstas interactúan en la estructura. De esta forma se deja claro qué tipo de cargas se están considerando y la forma en que éstas están actuando. Parámetros de diseño. Parámetros de diseño se refiere a las características mecánicas y propias de los materiales de construcción y otros valores de importancia que tienen participación en el cálculo estructural de los diversos elementos de la estructura. Aquí está. Por ejemplo, en edificios de hormigón armado es importante definir la resistencia característica del hormigón, la fluencia del acero, recubrimientos, peso unitario del concreto, módulo de elasticidad del concreto, del acero, etc. Ahora fíjense, tiene que haber una planilla donde está F'C, cuánto están tomando ustedes. F'Y, cuánto están tomando ustedes. La módulo de elasticidad del concreto se halla en función a la resistencia. Eso pueden averiguar en internet. Módulo de elasticidad del acero es este. Gravedad, eso es para el caso de estructuras antisísmicas. Esto no le van a poner. Características del suelo es para fundaciones. Tampoco. Recubrimientos, esto sí es importante. Para vigas, columnas, fundaciones, no, ni muros estructurales, que es estructuras especiales, tampoco. Normas utilizadas, van a ponerle esto. Este ya no existe. Este es para antisísmica y eso también antisísmica. Simplemente le ponen este de acá. Después una tabla con pesos unitarios de materiales utilizados. Por ejemplo, el agua, porque tal vez va a tener un tanque elevado. Peso del hormigón armado, del hormigón simple, cerámica para piso, cielo paso PVC más accesorios, ladrillo de 6 huecos, luminaria tipo lámpara, instalación sanitaria, teja colonial, perfil costanera, tanto, esto es para la cubierta de arriba, si es que corresponde, mortero de yeso, muro drywall, tanque de agua 500 litros, y todos estos valores están respaldados en anexos. Esos anexos, los respaldos de estos pesos se consiguen en internet, hay un montón. ¿Sí? Entonces, tengo que tener esta tablita. Este es un ejemplo, pero yo tengo que completarla mejor, quitar algunas cosas que no me sirven. Pero simplemente esta tablita con sus respaldos es lo que se llama
el punto de hipótesis general. ¿Sí? Después viene el metrado de cargas. Se empieza a calcular las cargas. Por ejemplo, el título de esto es carga de muro sobre losa. Porque dentro de una losa hay muros que están sobre la losa y hay muros que están sobre las vigas. Entonces calculo el muro sobre la losa. Ladrillo pesa tanto por metro cuadrado. El mortero, tanto. El mortero de hormigón, tanto. Revoque de yeso, tanto. Y el peso del muro vertical por metro cuadrado es tanto. ¿Sí? El área del muro es tanto. Peso total del muro, tanto. Aquí estoy calculando la longitud total del muro. Saco el peso total del muro y lo divido entre el área de la losa. Y el peso del muro es 168.13 por kilogramos metro cuadrado. Entonces esto les voy a explicar con más calma la siguiente clase. Cargas de muro sobre viga, aquí también hace el mismo cálculo. Estos valores de aquí finales son los que yo tomo y los anoto en el SAP. Pero en esta tablita estoy mostrando cómo los voy calculando. Cargas muertas adicionales sobre losa por metro cuadrado. El contrapiso, peso de yeso, peso cerámica, instalación sanitaria eléctrica, todo esto suma esta cantidad. Pues estos valores los dejo simplemente así y los voy a incluir en el cargado del SAP. Entonces hago esto para todo lo que tenga influencia de carga. Luego tengo que hacer un resumen de los resultados. Esto es bien entendible. En mezanine, tiendas comerciales, la carga muerta es tanto y la carga viva es tanto, el muro exterior es tanto. En primer piso, lo mismo. Aquí le pongo balcones, si es que tuviera. Porque el balcón tiene una carga viva muy diferente a la carga de los ambientes. Después hago la hipótesis de carga. ¿Cómo está actuando la carga en la planta? Esto es el método del ajedrez. Les voy a explicar luego, pero tal vez no les pida que hagan de esta forma, ya para facilitar su trabajo, pero eso es lo correcto. Y finalmente la memoria de cargado se refiere a tomar capturas del SAP, donde muestra marcado algunos datos clave que hemos introducido en el programa estructural. Entonces tiene que haber que, si es posible, 2 por hoja nomás, y varias hojas, tampoco mucho, ¿no? Sino lo suficiente, ni mucho ni poco, de tal manera que explique cómo se ha introducido algunos datos clave. Aquí se introduce la combinación de carga. Entonces, eso les voy a ir enseñando a partir de la siguiente clase. Resúmenes de esfuerzos de elementos tipos, eso también es importante. Y este valor tiene que presentarse en tablas. Esto les voy a explicar en su momento. ¿Sí? Se empieza a clasificar datos y se saca una tabla resumen. Con esto es lo que se hace. Estos valores son los resultados del SAP y con esto empiezo a hacer el cálculo estructural. Así que tengo que seguir estos procesos de orden, que es muy sencillo, no es difícil, no se preocupen, a fin de obtener esa tabla que veo aquí y con estos valores empiezo a hacer el cálculo. ¿Sí? Luego viene lo que son los elementos tipo. Juntar elementos que se parecen a fin de que el cálculo estructural sea lo más corto y breve posible.
Esto es muy importante y les voy a señalar cómo hacer. Tanto para vigas como para columnas. Y hasta aquí. ¿Sí? La memoria de cálculo y el plano es para el examen final. Bien, jóvenes, eso sería. Y la siguiente clase nos vamos a dedicar la clase, toda la clase entera a lo que es el proyecto. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer esto. Si alguien se ha olvidado colocar presente, puede hacerlo. O si no, déjelo nomás. Bien, voy a sacar la evidencia, así que por favor pueden prender sus cámaras. O quienes ya se han entrado a dormir, a ver, de una vez veremos. A ver. Denme un minuto, por favor. Voy a sacar la evidencia. Bien, ¿alguna pregunta antes de cerrar? Bien, entonces nos veríamos la siguiente semana. ¿Sí? Bien, jóvenes, vayan a dormir. Y una preguntita. No sé si lo ha subido al Classroom la resolución del examen. No, mañana voy a ver los exámenes, Pamela, y mañana también lo voy a subir. Sí, entre mañana y el domingo van a tener los resultados. ¿De acuerdo? Usted tenía que resolverlo y subirlo, Inge, ¿no? ¿El domingo sería? Sí, ya lo tengo resuelto. Entonces, voy a entregarles los resultados de sus exámenes y voy a subir al mismo tiempo la solución del examen, ¿ya? Para que Gracias, ustedes Inge. revisen y vean, y si hay alguna injusticia en su caso, pueden escribirme al WhatsApp para atender su situación, ¿de acuerdo? Si fuera el caso. Listo, Inge, gracias. Ya, Pamela, nos vemos.